Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En el video de hoy vamos a hablar sobre el sacrificio eucarístico de la misa católico-romana. En mi opinión, esta es una de las doctrinas que menos se entiende y se conoce de esta iglesia, y la gran mayoría de los protestantes, desde luego, no conocen de qué se trata el rito de la misa católico-romana, y muchos de aquellos de los que se hacen llamar católicos romanos pues no entienden tampoco de qué se trata el rito de la misa, que se supone que es lo que ocurre en este rito. Y es de vital importancia conocer esta doctrina y poder compararla con la Biblia, porque toca una parte esencial del Evangelio, que es qué logró Cristo con su sacrificio. La pregunta que debemos hacer en cuanto a esta doctrina es el sacrificio de Cristo y su subsecuente presentación de este sacrificio al Padre en el lugar santísimo en el cielo y su intercesión ante el Padre en nuestro lugar por nosotros, suficiente para quitar el pecado de aquellas personas que se acercan a Dios por medio de Cristo. En otras palabras, es la obra de Cristo suficiente para perdonar pecados y para salvar pecadores. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para todos aquellos católicos romanos que estén viendo este video, los hago con todo el amor, el cariño y el respeto para ustedes. Yo en mi propia familia tengo personas católicos romanas y entiendo lo que creen y los respeto, pero los quiero invitar a comparar este rito con las escrituras, con la Biblia, porque es importante, y lo que creemos sobre lo que Cristo logró con su sacrificio va a impactar grandemente el evangelio que predicamos. Así que debemos tener claro qué logró Cristo realmente con su sacrificio. Vamos a definir de qué se trata el rito de la misa. Si no conoces lo que es la doctrina de la transubstanciación, te invito a que eches un vistazo a los videos que he hecho ya sobre este tema. Voy a dejar la lista de reproducción sobre videos del catolicismo romano abajo en la descripción para que le eches un vistazo. Pero si sabes lo que es la transubstanciación, entonces podemos continuar con este video. Y vamos a definir de qué se trata el rito de la misa yendo al catecismo romano, al catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1365 al 1367, y dice: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Lucas 22, 19 al 20. Claro que no concuerdo con la interpretación que le dan los católicos romanos a ese texto, pero es un tema para otro vídeo. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, es decir, hace presente, el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Y por último, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, es el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. Concilio de Trento, es una cita del Concilio de Trento. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, es decir, incruentamente se refiere a que no hay muerte, no hay derramamiento de sangre, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, es decir, derramando sangre, este sacrificio de la misa es verdaderamente propiciatorio. Así que lo que está diciendo es que como el sacrificio de la Eucaristía y el de la cruz son el mismo, y el de la cruz es propiciatorio, entonces el de la Eucaristía es propiciatorio también. Y si sabemos lo que significa propiciatorio, la palabra propiciación o sacrificio propiciatorio se refiere a un sacrificio que realmente apacigua la ira de Dios. Tenemos que tener la imagen completa. Nosotros, por ser pecadores, hemos pecado, y la ira de Dios estaba sobre nosotros por el pecado que habíamos cometido contra Él. En el Antiguo Testamento, los judíos apaciguaban la ira de Dios ofreciendo sacrificios para que murieran en lugar de ellos, porque la paga del pecado es muerte. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo que muere en nuestro lugar y paga el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz.
Así que el castigo y la ira de Dios son puestos sobre Cristo y el precio de nuestro pecado es pagado por Él. Y entonces de esa manera hace propiciación, apacigua la ira de Dios. Y si el sacrificio de la Eucaristía es propiciatorio, entonces significa que perdona pecados y apacigua la ira de Dios también. Y eso significa que el sacrificio de Cristo de la cruz no perdonó todos tus pecados. Cristo murió, pero sencillamente no te perfeccionó, no perdonó todos tus pecados. Tienes que continuar participando del sacrificio de la misa para que tus pecados futuros y los que vas cometiendo cada día se sigan perdonando. Así que ahora vamos a comparar esta doctrina con el texto bíblico y vamos a ir a Hebreos capítulo 7, la carta a los Hebreos capítulo 7, y vamos a tener en cuenta el contexto histórico de esta carta. Estaba dirigida a cristianos que venían del judaísmo y estaban siendo tentados a volver a ofrecer sacrificios en el templo, estaban siendo tentados a rechazar el sacrificio de Cristo. Y el argumento del autor durante toda la carta es que el sacrificio de Cristo y su sacerdocio es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y a los sacrificios del Antiguo Testamento, y por eso no hay nada a lo cual volver. Estos cristianos no tenían que volver a ofrecer estos sacrificios. Y a lo largo cuando vayamos leyendo los textos y a lo largo del argumento que vamos a estar haciendo, tengan esto en cuenta. Los católicos romanos ofrecen el mismo sacrificio continuamente. Algunos dirán, no es el sacerdote el que lo ofrece, es Cristo quien viene a estar en las especias del pan y el vino y se ofrece a Dios. Bueno, está bien, sea el sacerdote que ofrece el sacrificio o sea Cristo mismo en la Eucaristía ofreciéndose a Dios, de todas formas es el mismo sacrificio ofreciéndose continuamente. ¿Y cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Continuos, cada año. Si el argumento del autor de la carta a los Hebreos es que Cristo se ofrece una sola vez y por eso es perfecto en comparación con los sacrificios continuos del Antiguo Testamento, entonces el argumento podría aplicarse a los sacrificios continuos de la misa. Así que vamos a ir a Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 7. En este capítulo específicamente el contexto es, el autor está haciendo un argumento de que aunque Cristo no desciende de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y desciende de la tribu de Judá, eso no significa que no puede ser sacerdote, porque aunque no es sacerdote, Cristo no es sumo sacerdote según el orden levítico, es sacerdote según el orden de Melquisedec, que no descendía de la tribu de Leví. Así que vamos a leer, y entonces lo que ocurría, se me olvidó explicar esto, lo que ocurría con estos sacerdotes del Antiguo Testamento es que no podían estar para siempre dentro del lugar santísimo, tenían que entrar en el lugar santísimo, ofrecer el sacrificio, interceder por el pueblo de Israel y volver a salir. Y además eran mortales, y cuando morían tenía que venir alguien a sustituirlos. Pero Cristo no, Cristo como vive para siempre, entra en el lugar santísimo a presentar el sacrificio que ya ofreció en la cruz e intercede por nosotros porque está en el lugar santísimo en el cielo sentado a la diestra de Dios y vive para siempre intercediendo por nosotros. Así que vamos a leer Hebreos 7 desde el versículo 23 y dice así: y los otros sacerdotes del Antiguo Testamento llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, a causa de que Él permanece para siempre, tiene intransferible el sacerdocio, es decir, nadie va a venir a ser sumo sacerdote después de Cristo. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Cristo, una vez que ofrece el sacrificio y va al lugar santísimo, está sentado a la diestra de Dios, y esto lo vamos a ver en más detalle en el capítulo 9 y el capítulo 10. Está en el cielo, Cristo ya ascendió, está en el cielo después de haber ofrecido su sacrificio en la cruz y vive para siempre para interceder por nosotros y por eso nos puede salvar perpetuamente, para siempre. Pero en los sacrificios de la Iglesia Católica, Cristo se sigue ofreciendo, así que si se sigue ofreciendo, no puede haber ido al lugar santísimo en el cielo a sentarse a la diestra de Dios a interceder por nosotros, porque se sigue siendo ofrecido en la misa. Así que el autor está argumentando contra los sacrificios del Antiguo Testamento, pero el argumento es aplicable a los sacrificios de la misa, porque hacen lo mismo
que los sacrificios del Antiguo Testamento, que no permitían que el sacerdote continuara intercediendo para siempre. Y el sacerdote católico romano, o Cristo, si es el que se ofrece en la misa, no puede continuar intercediendo para siempre si sigue siendo ofrecido en la misa. Así que tengamos eso en cuenta. Cristo, porque vive para siempre, nos puede salvar perpetuamente, porque vive siempre intercediendo por nosotros. Él está ya intercediendo. También pueden comparar este texto con Romanos 8:34, que también nos habla de la intercesión de Cristo. Vayamos al capítulo 9. En este capítulo específicamente se está hablando del tabernáculo del Antiguo Testamento. Tenía una parte a la cual entraban los sacerdotes regulares a realizar los diferentes ritos, pero tenía otra parte en donde solo entraba el sumo sacerdote, y esto era el lugar santísimo. Y este sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba con sangre ajena de animales, no entraba con a ofrecer su propia sangre. Pero el argumento aquí va a ser que Cristo entra en el verdadero lugar santísimo, no hecho de manos, no de esta creación, y entra con su propia sangre. Y vamos a ver lo que él logra al entrar en este lugar santísimo con su propia sangre. Hebreos 9:11 dice: mas habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo. ¿Y qué hizo? Habiendo asegurado eterna redención. Así que cuando Cristo ofrece su sacrificio una vez y va al lugar santísimo y se sienta ya de una vez y por todas, ha asegurado y ha obtenido nuestra eterna redención. Pero en el sacrificio de la misa se sigue ofreciendo a Cristo de manera incruenta, así que no puede haber obtenido nuestra eterna redención como dice el texto. Así que está completamente en contra de lo que dice la carta de los Hebreos. Y si vamos al versículo 23, dice: era pues necesario que las representaciones de las cosas que están en los cielos fueran purificadas con estos ritos, es decir, el tabernáculo y el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento y todas estas cosas representaban el verdadero tabernáculo del cielo, el verdadero lugar santísimo, y este tabernáculo y este lugar santísimo que representaba el del cielo tenía que ser purificado con estos sacrificios. El sacerdote tenía que, después de ofrecer el sacrificio por él mismo y por el pueblo, rociar la sangre sobre el altar para santificarlo. Este altar tenía que ser purificado con estos sacrificios, pero el altar del cielo, el lugar santísimo en el cielo, tenía que ser purificado con mejores sacrificios que los del Antiguo Testamento. Y estos sacrificios es el sacrificio de Cristo, viene a ser el sacrificio de Cristo. Claro, dice que las cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios, pero el hecho de que sea plural aquí no significa que el Cristo tiene que hacer muchos sacrificios. Solamente el autor está señalando aquí la diferencia entre los muchos sacrificios que se necesitaban, el tipo de sacrificios que se necesitaban para purificar el altar del Antiguo Testamento y los sacrificios que se necesitan para purificar el altar y el tabernáculo y el lugar santísimo del cielo. Pero obviamente, como vamos a ver ahora, sabemos que es un solo sacrificio, el de Cristo. Y dice el versículo 24: porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ya ofreció el sacrificio y ahora ha ascendido al verdadero lugar santísimo para presentarse por nosotros en la presencia de Dios. Versículo 25: y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario que padeciera repetidamente desde la creación del mundo. Miren este texto. Está diciendo que si hubiera sido realmente necesario para Cristo ofrecerse repetidamente, tendría que padecer. Entonces por eso no tiene lógica que Cristo se continúe ofreciendo sin padecer en el sacrificio de la misa. Porque tiene que haber muerte, tiene que haber un derramamiento de sangre para que sea verdaderamente propiciatorio.
Así que este texto solo refutaría completamente la idea de un sacrificio en la misa, porque si Cristo no padece, pues no hay sacrificio. Versículo 27, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga de los pecados de muchos. Pero ¿cuántas veces es ofrecido en la misa? Muchas veces. Ellos dicen que solamente es diferente el modo de ofrecer. Es el mismo sacrificio hecho presente de nuevo, ofrecido de otra manera. Cuando vienes a ver, es un reofrecimiento. Estás ofreciendo el mismo sacrificio de otra manera. Pero aquí dice que Cristo se ofreció una sola vez y de una sola manera. Esto fue padeciendo. Y se aparecerá por segunda vez sin pecado a los que lo esperan para salvación. Así que todos estos textos podemos ver que claramente refutan la idea de un sacrificio continuo de Cristo. Claro, en el contexto original están dirigidos a los sacrificios del Antiguo Testamento, pero lo que vemos es que los sacrificios de la misa son idénticos a los del Antiguo Testamento, que eran continuos, se repetían año tras año. En la Iglesia Católica es peor, se repiten cada semana o todos los días. Así que son prácticamente iguales. Así que el argumento que hace el autor de la carta a los hebreos contra los sacrificios del Antiguo Testamento puede ser hecho entonces también contra los sacrificios de la misa católico-romana. Continuamos en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, conteniendo una sombra de los bienes destinados a venir, no la misma imagen de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos a causa de no tener ya ninguna conciencia de pecados los que adoran una vez purificados. El argumento aquí es que si realmente los sacrificios del Antiguo Testamento perfeccionaban, entonces tenían que dejar de ofrecerse, porque si perfeccionaban tu conciencia, si te quitaban ese sentido de culpa de pecado, ya no había por qué ofrecerlo, porque te ibas a sentir completamente perfeccionado y completamente librado de tus pecados delante de Dios. Pero esto no ocurría en el Antiguo Testamento, por lo tanto tenían que seguir ofreciéndolo. Pero en los sacrificios de la misa, ¿qué tenemos? Un sacrificio continuo. Eso quiere decir que no te va a quitar nunca la conciencia de pecado, nunca te va a perfeccionar. Así que el argumento que hace el autor contra los sacrificios del Antiguo Testamento y a favor de la superioridad del sacrificio de Cristo se puede hacer contra los sacrificios de la misa, porque tienen el mismo efecto, no te perfeccionan. Al igual que los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaban, los sacrificios de la misa no perfeccionan tampoco, porque son continuos. Y perdón. El último texto que vamos a ver es Hebreos 10, 11 al 14, y dice así: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar por completo los pecados. Miren cómo describe esto el autor. Un sacerdote de pie en el lugar santísimo cada año, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ¿cómo describe a Cristo y al lugar santísimo? Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, es decir, no los mismos sacrificios repetidamente año tras año, un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. El sacerdote del Antiguo Testamento estaba de pie, pero Cristo se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué ocurre en el sacrificio de la misa? Tienes un sacerdote de pie, ofreciendo el mismo sacrificio día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y ese sacrificio, como se tiene que seguir ofreciendo continuamente, nunca te perfecciona. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y Cristo se sentó a la diestra de Dios en el lugar santísimo y ya no tiene que continuar siendo ofrecido, porque miren lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Con esa sola ofrenda Cristo perfeccionó a los santificados, a los que por medio de él se acercan a Dios. Claro, nosotros seguimos pecando, pero el contexto nos está hablando de la perfección de nuestros pecados, de la culpa de nuestros pecados, lo que nos merecemos por haber pecado.
Cristo delante de Dios nos perfeccionó en ese sentido, en que ya Dios no nos ve como culpables de nuestro pecado, sino que nos ve revestidos de la justicia de Cristo. Así que el sacrificio de la misa es completamente refutado por la carta a los hebreos y no es el mismo sacrificio de Cristo y no perfecciona y no perdona pecados. No puede perdonar por completo los pecados y no es verdaderamente propiciatorio. Ahora bien, quiero dirigirme a mis amigos protestantes, a mis hermanos protestantes. Se han seguido el argumento que venimos haciendo es que el sacrificio de Cristo, como dice Hebreos 9:12, ha asegurado nuestra eterna redención. Y como dice Hebreos 10:14, perfeccionó a los santificados de la culpa del pecado, porque de eso es lo que está hablando el capítulo. Pero hazte la siguiente pregunta. Si nosotros, por medio de nuestro libre albedrío, podemos escoger a Cristo, obtener perdón de nuestros pecados, rechazarlo, perder nuestra salvación, entonces ¿cómo Cristo pudo haber asegurado nuestra eterna redención, como dice Hebreos 9:12? ¿Cómo puede habernos perfeccionado realmente de la culpa de todos nuestros pecados si podemos decidir rechazarlo y volver a perder nuestra salvación? ¿Cómo es eso posible en vista de que Hebreos 9:12 dice que Cristo entró en el lugar santísimo habiendo asegurado nuestra eterna redención? Si eres reformado, sabes por dónde voy. Esta es una pregunta seria que debes hacerte. Si Cristo asegura nuestra eterna redención, ¿cómo es posible que podamos perder nuestra salvación? El texto de Hebreos 9 nos da la respuesta. Porque Hebreos 9, comenzando en el versículo 11 hasta el 15, dice: Mas habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente. Ahora presten atención al versículo 15. Y por tanto es un mediador, Cristo es un mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones basadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Así que, mi hermano protestante, que no eres reformado o calvinista, hazte esa pregunta. Si Cristo, como dice Hebreos 9:12, ha asegurado nuestra eterna redención, ¿cómo es posible que tú puedas decidir rechazar a Cristo y perder tu salvación? La única respuesta consistente que puedes dar a eso es que aquellos por quienes Cristo obtiene eterna redención son los llamados, como nos dice el versículo 15. Y está en el mismo contexto. No lo puedes negar. La eterna redención Cristo la obtiene por los llamados. Y con esto quiero decirte, mi amigo protestante, que quizá no eres reformado o calvinista, que el argumento más consistente contra la misa católico romana viene del lado reformado, porque nosotros creemos que Cristo se ofrece una sola vez y por todas por los llamados, por los escogidos, y obtiene eterna redención para ellos. Y entonces, en contraste a eso, la Iglesia Católica Romana cree que Cristo se ofreció por todos y cada uno de los individuos del mundo, pero realmente no obtiene eterna redención para ellos, porque ellos tienen que decidir obedecer a Cristo por su libre albedrío y continuar ahí, y pueden realmente perder la salvación, aunque sí que Cristo nunca la obtuvo. Y si tú eres un protestante que no eres reformado, estás más cerca de los católicos romanos en este asunto que a la reforma protestante y que a la Biblia. Porque entonces tú crees que sí, Cristo se ofreció una vez, pero puedes ir a Cristo, rechazarlo
perder tu salvación, ir a Cristo, volver a perder tu salvación y finalmente morir siendo incrédulo, habiendo perdido tu salvación. Mientras que el texto dice que Cristo la aseguró. Así que el lado más consistente que puede dar una verdadera respuesta y un verdadero argumento contra el sacrificio de la misa es el lado reformado. Así que por eso te invito a que, además de estudiar este tema de la misa y claro, refutarlo a la luz de la Biblia, consideres estudiar el tema de la teología reformada, porque creo que te ayudará a ser más consistente en tu exégesis, en tus argumentos bíblicos, y al final del día te ayudará a ver la grandeza de Dios, a ver la grandeza de la soberanía de Dios, y realmente a aceptar el poder de Dios y aceptar que Dios es un Dios soberano y enteramente misericordioso. Así que esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte al canal. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte para que estés pendiente a mis videos y a más contenido de apologética cristiana. Nada, que seguiré orando por ustedes y sigan pidiéndole al Espíritu Santo conocimiento de la palabra. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por ver el video.